y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo de Deloitte en México, justamente para hablar pues cómo va quedando el consumo en nuestro país a propósito de la crisis del COVID. Mire, le cuento un dato en lo que se da a conocer hoy del Producto Interno Bruto, ya el formal, digamos con el 100% de la evaluación de los datos que emergieron. El comercio al por mayor cayó 4.4%. Estas son la variación porcentual real con respecto al mismo periodo del año anterior, al primer trimestre de 2019, y el comercio al por menor avanzó 0.8%. Estimado Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, gracias. gracias por tomar la llamada. Oye, pues ¿cómo se van viendo las cosas? Evidentemente vemos datos de todo tipo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, los de Walmart, que le fue relativamente bien, y por otro lado, las tiendas departamentales que tuvieron un desplome fuerte, la venta de coches que también tuvo una caída, pues como no se había observado. ¿Qué decir? ¿Cómo se va dibujando el panorama a la mitad de esta crisis de COVID-19? Mira, como bien lo decías, no solamente a Walmart, sino también a los demás supermercados les fue bien durante el primer trimestre. Y lo que vimos mucho esto fue empujado por las compras de la gente que se estaba preparando para entrar en esta contingencia. Si tú analizas lo que se vendió mucho durante el mes de marzo fue abarrotes comestibles, perecederos, alimentación, cuidado personal, productos de limpieza. Pues eso fue lo que la gente estuvo comprando. Pero ya si te das cuenta de qué fue lo que pasó en el mes de abril, hicimos un análisis a partir de los datos que nos proporcionó la ANTAD y datos de NIDA, observamos que cosas como, por ejemplo, cuidado personal, que han incrementado mucho, tuvo un desempeño no tan bueno. Ropa y calzado, una disminución importante, muebles, ni se diga, en abril estuvieron un muy buen mes, y los alimentos y los perecederos siguieron siendo bien vendidos, ¿no? La gente está ya o estuvo en abril consumiendo alimentos en casa, preparando en casa, ocuparon muchos ingredientes para hacer eso. Y eso fue lo que se vio, como bien decías, ¿no? En abril los datos de la ANTAD, hubo un desplome en ventas de más del 22%, las ventas de autos nuevos, como lo mencionabas, como nunca se había observado. Entonces estuvimos viendo los datos históricos de marzo y de abril, tuvo disminuciones muy importantes en el consumo. Entonces, derivado de eso, desarrollamos de manera global una herramienta que es un tablero que sigue el sentimiento y la confianza del consumidor. Lo estamos haciendo en 15 países de manera quincenal, ya vamos en 3 quincenas, y hacemos una serie de preguntas a los consumidores de cómo se sienten en cuanto a confianza y qué es lo que están pensando consumir en las próximas 4 semanas. Con esto, Sí. perdón, dime. No, y qué se ve que van a consumir en las próximas 4 semanas. Mira, lo que vemos en el caso particular de México es, número uno, tenemos un índice de ansiedad por la salud nuestra y nuestra familia alta. Somos de los países, el segundo país más alto después de la India. Wow. También eso es porque lo comparamos con otros países, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, que van tal vez algunas semanas más adelante ya en la contingencia, o sea, ya van más hacia abajo en la curva de contagios, y por eso el nivel de ansiedad tan importante en México. Pero también lo que preguntamos en esta encuesta es qué tan seguros se sienten económicamente, o sea, de poder hacer los pagos de las tarjetas de crédito que vencen en las próximas 4 semanas, o de la seguridad de su empleo. Y hay una desconfianza o poca seguridad respecto a conservar el empleo de los mexicanos en el futuro próximo. Entonces, eso también nos dice que no solamente es un tema de higiene o preocupación sanitaria, pero también ya empieza a sentirse una preocupación importante respecto al empleo. Sin duda. Y en este contexto también es interesante porque pues la información, digamos, o la ausencia de ella o la confusión en la misma, ahora que platicaba con Bosco de la Vega, pues como que la curva no se doma, ¿no? Cada vez se va diciendo que ya se va a domar, se anuncia y luego pues resulta que no. Por ejemplo, el 26 de abril se anunciaba justamente pues que ya se había podido domar y ya estamos pues yendo hacia junio y la cosa no se ve necesariamente sencilla, al menos en las zonas de mayor contagio como es la Ciudad de México. Y en ese contexto pues esto influye obviamente en el consumo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Como te decía, la gente todavía no se siente segura para regresar a las tiendas. En esta encuesta una de las preguntas que hacemos es sobre canales, comercio electrónico versus ir a las tiendas físicas,
Y la gente nos está diciendo algo consistente con lo que vimos en abril y en marzo, que van a ser las compras rutinarias o cotidianas mucho más por e-commerce que asistir físicamente a las tiendas. Por ejemplo, muchos detallistas, supermercados especialmente, experimentaron crecimientos muy, muy importantes durante marzo y abril en el e-commerce y en categorías o mercancías que no se vendían por comercio electrónico. Por ejemplo, el súper era relativamente bajo la participación en comercio electrónico, alimentos perecederos, abarrotes comestibles. Y durante marzo y abril hubo incrementos muy, muy importantes. Y el sentimiento que nos dice la gente hacia las próximas 4 semanas es que se va a seguir comportando de esa forma, porque siguen con esa cautela sanitaria de no querer regresar a las tiendas hasta que se pueda garantizar o que ellos se sientan cómodos de que no se van a contagiar al asistir. Sí, esto que mencionas además es bien importante, digamos, el resultado, porque leía el fin de semana una buena entrevista que le hicieron a Larry Summers, este gran economista estadounidense, secretario del Tesoro, etcétera, un hombre pues muy visible en la formulación de política económica allá en los Estados Unidos, y decía él que si uno compara al estado de Georgia con Nueva York, a pesar de que Georgia se abrió, ahí está Atlanta, etcétera, pues antes los niveles de consumo no fueron muy distintos que los de Nueva York, que se mantiene en medidas de cuarentena, porque al final, si bien hay mucha presión, ayer veíamos, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego diciendo que se abra y tal, pero la realidad es que es un tema de confianza, ¿no? Es decir, el gobierno puede decir salgan a las calles y eso no necesariamente genera que las personas salgan a las calles, ¿no? Entendiendo que hay una enorme presión, obviamente, también por el lado del empleo y de muchos negocios que, pues entre más semanas van pasando, sus posibilidades de reemerger y de no quebrar, pues se van disminuyendo las de no quebrar y de reemerger se van aumentando las de no hacerlo. Sí, y muchos participantes en la industria de consumo que vemos en Deloitte, como son cines, teatros, conciertos, entretenimiento, restaurantes, hoteles, están siendo muy, muy afectados, obviamente. Y como bien lo dice, esto va a tomar tiempo hasta que el consumidor se sienta con la confianza de poder regresar. Una de las preguntas que hacemos en esta encuesta es, ¿qué tanta confianza o desconfianza tiene de hospedarse en un hotel? Y solamente el 65% de la gente dice perdón, el 65% de la gente dice que no tiene confianza de hospedarse en un hotel, justo otra vez por el tema sanitario, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hay, por ejemplo, del sector aéreo? Igual, solamente el 22% de la gente tiene confianza de volar en este momento. Sí, eso significa un reto. Ayer platicamos justamente con Luis Barrios de City Express y de la Asociación de Cadenas de Hoteles, y pues nos decía esto, ¿no? Las medidas que están tratando de tomar, porque lo que se anticipa es que los primeros viajeros serán de negocios, es decir, los que por temas laborales tienen que viajar de manera forzosa, porque el turismo como tal, y por lo menos si juntas el dato de la desconfianza en los aviones y en los hoteles, pues se complica el panorama, ¿no? En términos de un turismo internacional y de un turismo a lugares más lejanos, ¿no? Quizás va a empezar a ser más local y a donde puedas ir manejando. Fíjate que, platicado con nuestros socios en España, lo que ellos están pronosticando, como te decía, van un poquito más adelante en la curva de esta contingencia. Lo que ellos están anticipando es que que el turismo se reabra, pero de manera interna, que sean muchos nacionales más bien viajando por carretera hacia destinos que antes no lo hacían porque ahora no van a querer salir fuera del país, y es posible que esto también sea cierto para México, ¿no? Por supuesto. Eric, tengo que hacer un corte, pero te invito a que te mantengas en la línea para seguir conversando de estos asuntos. Hay otras áreas también importantes, por ejemplo, qué va a pasar con el sector de textiles, ropa, calzado, porque el comercio electrónico no está tan complicado hacer la transición a través de Internet en cuanto al supermercado, los víveres, pero la ropa quizás es un tema distinto. Ya nos cuentas. Hagamos un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo de Deloitte México, hablando de este tablero del consumidor que se realiza en varios países, 8 para ser exactos, incluyendo obviamente México, y en donde se va viendo pues cuáles son las intenciones de los consumidores, sobre todo información muy útil a propósito de esta pandemia de COVID-19. Eric, te preguntaba ¿y cuál es la visión que expresan los consumidores a propósito de lo que tiene que ver, por ejemplo, con textiles, ropa, calzado,
porque no es lo mismo comprar víveres y productos de consumo, digamos, estándar de manera electrónica, a comprar ropa, que ya es un poco más complejo. Sí, mira, desde mucho antes de entrar a la emergencia sanitaria, los consumidores lo que observamos es que la gente no confía tanto en comprar ropa y calzado, mucho por el tema de tallas y que me lo quiero probar antes de comprarlo. Y eso en otros países se ha solucionado mucho con el tema de hacer muy sencillas las devoluciones o los cambios de la ropa. En México se ha empezado a mejorar el tema de las devoluciones de las compras en línea de ropa y de calzado, pero aún, sin lugar a dudas, no está en los niveles que están en otros países y mucho menos en los niveles que están otras categorías de como electrónica y demás. Y lo cual hace que este sector o este tipo de mercancía tenga un futuro complicado, porque ya lo analizábamos con datos de la ANTAD y de Nielsen, como te decía. En marzo, ropa y calzado cayó un 24.4%. En abril cayó un 83%. Y en nuestra encuesta que hicimos ahorita a mediados de mayo, donde preguntamos a la gente durante las próximas 4 semanas, ¿piensa comprar más o menos ropa que lo hizo el mes pasado? La gente piensa comprar 24% menos. Es decir, si ya de por sí abril tuvo un mes muy complicado, se espera que mayo y hacia adelante siga siendo muy complicado. Esto mucho tiene que ver también, creemos, con esa necesidad económica de consumo. Está previendo el tema de la situación del desempleo o de pago de las deudas, y pues obviamente ropa y calzados de los artículos que pueden dejar de comprar, al menos de manera temporal, y tal vez hacia adelante van a empezar a cambiarse de dejar de comprar moda a comprar ropa básica para cubrir otras necesidades, ¿no? ¿Y cómo se ve México con respecto a otros países? Pues hay de todo, ¿no? Y es cierto que en el caso de México, ya mencionaba yo, pues este tema de las cifras que no son necesariamente, no dan certeza, ¿no? No, digamos, si cada semana anuncias que ya se domó la curva y así se va, pues no, esto no genera mucha certidumbre, pero ha ocurrido lo mismo en varios otros países, en otros lo han hecho muy bien, pienso en Alemania, Corea del Sur, etcétera. ¿Cómo dirías que se compara a México o qué distingue a México en lo que se puede ver en este tablero de la perspectiva de los consumidores? Mira, en el tablero, de hecho, la primera gráfica es un cuadrante donde preguntamos sobre ansiedad sanitaria, bienestar de salud y bienestar financiero. México, junto con China y la India, se encuentran en el cuadrante, bien no hasta arriba, pero en el cuadrante donde más les preocupa la salud y la economía. El resto de los países no se encuentran en otros cuadrantes más preocupados por el tema financiero y menos preocupados por el tema sanitario, a excepción de Alemania y Holanda, donde ellos son los únicos 2 países que están con baja preocupación de salud y poca preocupación financiera. Entonces, en el tema de ansiedad sanitaria y de seguridad financiera, somos de los más preocupados junto con China y la India. Y eso, digo, China, viendo que fue el primer país con el contagio, ¿no? Pues estamos en esos niveles de preocupación, ¿no? Ahora, miden en cuanto a activos o digamos bienes grandes, pienso automóviles o electrodomésticos más caros, lavadoras, refrigeradores. Sí, de hecho hacemos una de las preguntas que le hacemos a las personas es qué están haciendo respecto a compras les llamamos como de big ticket, ¿no? Artículos de montos importantes, y lo que nos contestaron es que están difiriendo todas esas compras hasta tener más seguridad financiera. Sí, porque eso va a ser otro de los temas, sobre todo clave en la reactivación económica. Se va viendo, digamos, estrategias, ahora que mencionabas el caso de España, que por cierto, además, hay que decir que a partir, me parece que es de junio, ya no van a requerir, digamos, cuarentena para los turistas que lleguen a España. ¿Se puede ver algo que estén haciendo los comercios minoristas para atajar este asunto? Es decir, que ayude a disminuir la ansiedad de los consumidores? Sí, mira, lo que nosotros creemos que va a suceder es va a tener que reforzar las tiendas físicas mucho el tema que percibe el consumidor de salud. A que entres y te den gel, que veas que hay gel disponible, que se requiere el uso de tapabocas, que a lo mejor esté muy bien señalizado
pasillos que sean de un sentido hacia el frente, de un sentido de reversa, para evitar las aglomeraciones, ¿no? Que no solamente sea para el consumidor, que, por ejemplo, creemos que muchos de los productos que vendían a granel, es decir, que tienen una preparación o corte dentro de la tienda, como puede ser salchichonería, alimentos preparados y demás, van a tener un regreso a los niveles de venta anteriores muy lento, porque la gente va a seguir preocupada. No van a querer, si bien todo lo que compran tienen una producción previa, en ese momento la percepción de la gente creemos que es que nadie toque lo que voy a consumir por ese sentimiento de desconfianza. Entonces todo esto va a ser muy importante lo que inviertan las compañías en ese tipo de medidas, que es un gasto, va a ser un gasto, puede ser importante, pero también va a ser importante cómo lo comuniquen a los consumidores para poder llegar a la mente de los consumidores que están garantizando estos temas de salubridad, ¿no? De cuidados higiénicos. Sin duda, y nada más corrijo porque decía lo de España, será a partir de julio cuando están pensando ya no tener cuarentena para los turistas que lleguen, porque obviamente es un país que depende en buena medida del turismo, Uh-huh. igual que México, ¿no? Pero bueno, pues allá es todavía más dependiente, acá todavía hay cierto nivel de diversificación más allá del turismo, pero claro, ellos son mucho más exitosos y a ver cómo va evolucionando, porque veamos escenas, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer que fue el Memorial Day, y en Missouri, pues una alberca llena de personas, una locura, porque por otro lado también, sobre todo pienso los consumidores jóvenes, intuitivamente lo pienso, pues no están tan asustados, digamos, por la pandemia en sí, porque quizás los casos entre jóvenes son menores, pero claro, el problema es que pues a su vez van a contagiar a sectores más vulnerables, ¿no? Y en un país como México, que incluso las personas jóvenes tienen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, etcétera, pues es más complicado el panorama. Muy complicado, sí, la verdad es que se ve muy complicado y creemos que al menos por los próximos meses el consumo y el tema económico de México no se va a reactivar al 100%, ¿no? Así es. Pues Eric, por último, preguntarte dónde pueden encontrar este tablero, dónde se puede consultar. Mira, está en nuestra página de internet www.deloitte.com.mx. En la sección de la industria de productos de consumo, ahí está una liga directa a ese tablero y como, no sé si lo comenté, pero se va a actualizar de manera quincenal por las próximas 8 quincenas para ir siguiendo cómo cambia el comportamiento y el sentimiento, la intención de compra de los consumidores. Pues ahí lo estaremos buscando. Gracias, Eric, como siempre. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Ahí escuchamos a Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo de Deloitte en México.